continuar, le voy a pedir, si usted quiere, venir conmigo al libro de Levíticos. Vamos a estar trabajando bastante en el libro de Levíticos, sobre todo Levíticos del 1 al 6, que es donde habla mucho del sacerdocio. Permítame tomar un sorbito de agua. Ok, vamos a continuar con la enseñanza de la semana pasada. La semana pasada aprendimos que tenemos que movernos en 3 dimensiones, ¿verdad? Aprendimos que somos predestinados para ser hechos a la imagen y semejanza de Jesús, ¿verdad? Aprendimos que los de Leví ya nacían para ser sacerdotes. No tenían que hacer mucho, ya nacían para ser sacerdotes. Lo que tenían era que prepararse. Y a los 30 años empezaban a servir. Aprendimos que nosotros ahora somos la tribu sacerdotal y que usted y yo, cuando venimos a Cristo, nacemos para ser sacerdotes. Pero nacemos para movernos en 3 dimensiones. ¿Quién me puede decir cuáles son las 3 dimensiones? Sacerdote, reyes y profetas. Amén. Entonces, en esas 3 dimensiones se tiene que mover el cristiano, ¿verdad? Y estamos hablando primero del sacerdocio. Los vamos a ir viendo de uno en uno. Entonces, primero aprendimos que somos predestinados para el sacerdocio. O sea que esto no es para los que son pastores nada más, los que son evangelistas, los que son apóstoles, no. Esto es para todo el que nace de nuevo. ¿Verdad que sí? Amén. Usted nació de nuevo, se lavó con la sangre de Cristo, usted está llamado a ser sacerdote. No hay de otro. Eso es algo, es como quien dice, así como usted es ser humano, nadie se lo va a cambiar, ¿verdad? Usted nació ser humano, puede vestirse como quiera, nadie le va a quitar que usted nació ser humano. Es igual cuando usted nace de nuevo, usted es sacerdote. Aunque usted no lo quiera aceptar, usted es sacerdote. Aunque usted diga, no, yo no soy sacerdote, sí es sacerdote, porque esa es la naturaleza que Dios le mete a usted. Ahora, que usted no esté viviendo como sacerdote es diferente. Que usted no esté funcionando en su sacerdocio es diferente. Que usted no se esté preparando para ejercer el sacerdocio es distinto. Pero desde que usted se convierte a Cristo, usted inmediatamente es sacerdote, rey y profeta. Nos toca ahora es aprender a movernos en esas 3 áreas. Ok, entonces hoy vamos a ver lo que son las ofrendas sacerdotales. Una enseñanza bien importante. Hay muchas ofrendas, hay varios tipos de ofrendas en la Biblia, ¿verdad? Hay ofrendas que la hacían solo los sacerdotes. Había otras ofrendas que la podía hacer el profeta y aún el rey. Pero como usted y yo somos las 3 cosas, tenemos que aprender de todo eso. Hoy vamos a concentrarnos en las ofrendas del sacerdocio, las ofrendas del sacerdote. Levítico 6:12 dice: el fuego encendido sobre el altar no será apagado. El sacerdote hará arder leña en él cada mañana, acomodará sobre el altar el holocausto y quemará sobre él el cebo de los sacrificios de paz. Lo cogí solamente para empezar la enseñanza, pero vamos a ver muchos versículos hoy. Primerito, lo que aquí me enseña es que los sacerdotes eran los únicos que podían ofrecer estos sacrificios. Los de la tribu de Leví. O sea que si venían los de otras tribus y trataban de ofrecer los sacrificios que vamos a ver hoy, Jehová se desagradaba y caía a juicio. Cuando alguien trataba de poner otro altar que no fuera el altar que estaba en el tabernáculo, Jehová se desagradaba y ordenaba que a esa gente se los expulse del pueblo de Israel. O sea que hay un solo altar, el que fue puesto por Dios, y hay un tipo de sacrificios que solamente le era permitido hacer al sacerdote, a la tribu de Leví. Pero ¿cómo pastor eso me aplica a mí hoy? Porque usted y yo somos ahora sacerdotes, ¿verdad? Entonces podemos aprender de estos. La palabra sacrificio, ¿qué le viene a usted a la mente cuando yo digo sacrificio? ¿Qué le viene a la mente? Sacrificio. Si le dicen, hermano, usted tiene que hacer un sacrificio. Sacrificio, como que uno enseguida dice, tengo que perder algo, tengo que dejar algo, me va a doler, dice uno, ¿verdad? Me va a costar. Pero la palabra en sí, sacrificio, en el hebreo es lejakrim, que significa acercamiento. Fíjese lo que significa un sacrificio. Sino que en el español sacrificio se interpreta como sacrificar nada más. Pero en el hebreo significa, es como decir, un sacrificio que te acerca a Dios. El sacrificio bíblico, el sacrificio de Dios, es un sacrificio que sirve como puente para acercarte a Dios. Y ese es el tipo de sacrificios que hacía el sacerdote, y que nos toca a usted y a mí vivir en los días en que estamos nosotros. Primera de Pedro 2:5 dice: pero vosotros como piedras vivas, este versículo lo vimos la semana pasada también, ¿verdad?
Primero dice que somos llamados a ser sacerdocios, o ahí está el sacerdocio. Pero dice que somos llamados a ser sacerdocio, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, mire, vaya viendo esto. Los sacrificios aceptables para Dios son solamente por medio de Jesucristo, o sea, a través de Cristo Jesús. Es decir, que cualquier sacrificio que el ser humano haga, que no sea a través de Cristo Jesús, el Padre no lo acepta. No lo acepta. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo dice, ¿verdad? Dice que el sacrificio aceptable a Dios es por medio de Jesucristo. Por eso le digo que solo el sacerdote podía hacer ese tipo de sacrificios. Es decir, hoy en día solamente los lavados en Cristo, que a través de Jesucristo se han acercado al Padre, pueden ofrecer sacrificios que el Padre acepta. Fíjense, qué importancia de servirle a Cristo. No es el cuento, amados, que la gente dice: yo le sirvo a Dios a mi manera, yo busco a Dios a mi manera. Pero es que no es a la manera nuestra, es a la manera como Él ordenó. Y aquí yo le puse el orden de Dios, la manera como Él ordenó. Hay 5 sacrificios que son los principales sacrificios sacerdotales, que eso marca la manera de Dios. Es como que Dios dice: a mí búsquenme en este orden. No es en el orden, yo busco a Dios como a mí me parece. Cada quien lo busca a su manera, dice la gente, ¿verdad? Pero no, es primeramente a través de Jesucristo. Si no, todo lo que usted haga no sirve para nada. Ahora miren, Levíticos 17, 8 y 9 dice: entonces le dirás: cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, que ofrezcan holocausto o sacrificio, y no lo traiga a la entrada de la tienda de la reunión para ofrecerlo al Señor, ese hombre también será cortado del pueblo. ¿Qué significa esto? Mire, usted se acuerda cuando estudiamos los tabernáculos. El primer tabernáculo, el de Moisés, había una sola entrada, ¿verdad? La puerta principal. Y aquí en este versículo el Señor dice que los que sean del pueblo y aún los extranjeros que vivían con ellos, si no entraban por esa puerta para ofrecer sacrificio, eran cortados. O sea, había una sola puerta para entrar al altar. Ya ahorita yo lo voy a ir encadenando todo, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿cuál es la única puerta que hay? Jesús dijo: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el que no entraba por la puerta del tabernáculo, la principal, era cortado del pueblo. Fíjese qué importante era entrar por esa puerta, la puerta que Dios dijo: por esta puerta es. O sea que si a alguno se le ocurría meterse por algún lado, alzar las cortinas y meterse por ahí, Dios sabía eso. A Dios no lo engaña nadie. Y Dios mostraba y decía: fuera del pueblo, no lo quiero aquí. Una sola puerta. De la misma manera, Jesucristo es la única puerta por donde el ser humano puede entrar a ofrecer sacrificios. Hebreos 13:10 dice: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. ¿Quiénes son los que sirven al tabernáculo hoy en día? Nosotros, ¿verdad? Los sacerdotes servimos al tabernáculo. Entonces la Biblia aquí me muestra que hay un solo altar, una sola puerta. Todo sacrificio que el pueblo traía tenía que ser puesto en ese altar. Había un solo altar. No habían 2 altares ni 3 altares. Todo sacrificio tenía que ser presentado al sacerdote y quemado en ese altar. Y hoy en día tenemos, dice, un altar. Y ese altar es Cristo. Jesús es todo en la Biblia, todo. Él es la puerta, Él es el altar, Él es todo. Toda la Biblia, lo que me habla a mí, es de Jesús de principio a fin. Él es el único altar. O sea que es a través de Él y en Él. Fíjese, el sacrificio que Dios acepta es a través de Él, y sacrificio que se ha puesto en Él. Y ya le voy a ir enseñando que todo es en Jesús. Todo es en Jesús. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hoy en día hay gente que quiere usar otras puertas para llegar al Padre, ¿verdad? Hay gente que dice: todos los caminos nos llevan al mismo Dios. Quieren usar otras puertas y son gente buena. Mire que hay mormones, hay budistas, hay gente buena, gente que hace caridad, hacen obras buenas, pero están queriendo llegar al Padre con sus ofrendas, pero están usando una puerta que no es. El Padre ni acepta eso. Pastor, quiere decir que si alguien hace obras buenas y ayuda al necesitado y ayuda al pobre, el Padre no acepta eso. No está escrito en ningún lado allá arriba.
son obras aquí de las que se le ocurrió a la gente hacer. Serán obras buenas y Dios en su misericordia los puede bendecir, pero no son aceptables a Él, porque no están por la puerta. Y hay gente que quiere usar otros altares, ¿verdad? Hay gente que quiere usar otros altares, significa ser adorando a otros dioses. Hay religiones donde a usted le piden que traiga sus ofrendas y la ponga pegadas a imágenes, ¿verdad? Donde usted lleva, yo no sé, pero en mi país, por ejemplo, se hacen cositas de oro. Si el niño está mal del hígado, le hacen un hígado de oro y se lo ponen al niñito de aquí, al niñito de allá, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cosas estamos tratando de usar otro altar que no es Jesús. Entonces, para arrancar, lo primerito de la lección de hoy es una sola puerta, un solo altar. Ok, váyame siguiendo, no se me pierda. Hay 5 ofrendas que son las ofrendas principales que el sacerdote ofrendaba, y son las 5 ofrendas que le puse aquí. Está la ofrenda por el pecado, y es en ese orden. La Biblia enseña que ese es el orden de Dios. La ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda quemada, la ofrenda cocida y la ofrenda de paz. Entonces le voy a enseñar un poquito de cada ofrenda, qué significa y cómo la podemos usar hoy en día. ¿Ok? Pero antes de eso le quería mostrar Efesios 4, dice el apóstol Pablo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego, dice, y esto viene para usted y para mí, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. O sea, Pablo le está diciendo a la iglesia: os ruego que vivan como sacerdotes, os ruego que vivan como profetas, os ruego que vivan como reyes. Porque lo que le voy a enseñar, si usted aprende las ofrendas, pero no vive una vida digna del que lo llamó, igual estamos perdiendo el tiempo. Igual estamos perdiendo el tiempo. Entonces, miren, estas 5 ofrendas se las puse aquí: la ofrenda del pecado, la ofrenda de la culpa, la ofrenda quemada, la ofrenda cocida y la quinta es la ofrenda de paz. Son las 5 ofrendas principales. Hay otras que el sacerdote hacía también, pero estas son las 5 ofrendas principales que el sacerdote hacía. ¿Lo puedo cambiar? Sí. Vamos a verlas de una en una. Y aquí me voy a coger ya un poquito de tiempo para explicarle bien qué significa. La ofrenda por el pecado. Levítico 9:2. Levítico 9:2, mire. Dice: toma de la vacada un becerro para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto alguno, y ofrécelos delante del Señor. Entonces, la primera ofrenda que Dios busca del ser humano es la ofrenda por el pecado. Y fíjense, ¿por qué es importante esta ofrenda? Porque dice que tenía que ser una ofrenda sin mancha, sin nada de defecto, tenía que ser perfecta. La única ofrenda que borra el pecado es una ofrenda perfecta, ¿verdad? ¿Y quién es la ofrenda perfecta? Jesús, ¿verdad? La Biblia dice en Mateo 26:28: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión o perdón de los pecados. Entonces, ¿por qué esa es la primera en el orden de Dios? Porque lo primero que Dios quiere perdonar en el hombre es el pecado, ¿verdad? El pecado. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted sabe que la gente venía, se hacía el sacrificio, y el pecado del pueblo o del rey caía sobre el animalito, ¿verdad? Y entonces a ese animalito se lo sacrificaba y Dios perdonaba el pecado. Pero era un sacrificio que había que hacerlo constantemente, ¿verdad? Y nosotros sabemos, lo hemos estudiado, que Jesucristo vino a hacer el sacrificio por el pecado una sola vez. Ahora, hay lo que se llama la ofrenda mecida. Cuando la tribu de Leví, yo le enseñé la semana pasada que a los 25 años los empezaban a preparar, ¿verdad? A los 25 años empezaban a prepararse, y a los 30 años empezaban a servir. Para pronunciar a un nuevo muchacho de 30 años como sacerdote, hacían una ofrenda que se llamaba la ofrenda mecida, ¿verdad? Y esa ofrenda tenía que ser esta ofrenda de aquí para el pecado. Tenía que ser perfecta, sin mancha, sin defecto, tenía que ser perfecta, ¿verdad? Entonces, de igual manera, para usted y yo poder empezar a ser sacerdotes, tenía que haber una ofrenda perfecta. Esa ofrenda es Jesús. Esa ofrenda es la ofrenda que el Padre dio por usted y por mí. Esa es la única ofrenda que no nos toca dar a nosotros, porque era imposible. Era imposible que usted y yo tuviéramos ofrenda perfecta, ¿verdad?
nos tuviéramos hasta el día de hoy matando animales tratando de que Dios nos perdone. Cada domingo usted tendría que traer una vaquita, un becerro. Cada domingo usted tendría que traerme algo para yo aquí empezar a degollar si hay sangre por todos lados y clamar a ver si Dios nos perdona. Imagínese si nos tocara vivir así. Todos los domingos usted con su becerro, su vaca, su cabrito, y en fila ahí, hermano, aquí, yo lleno de sangre. Y da, Señor, perdona al hermano. Todos los domingos. Así nos tocaría vivir si Cristo no hubiese venido. Pero hoy en día usted viene aquí, usted pecó, falló, Señor, lávame en tu sangre, me declaro lavado por la sangre de Cristo, perdóname. Como usted ya pasó por este paso número 1, la sangre lo continúa lavando constantemente, constantemente, constantemente. Y aquellos que vienen por primera vez, entran en el pacto a través de la primera ofrenda. Y yo quiero enseñarle que el que dio la primera ofrenda fue el Padre. El Padre entregó a su Hijo único, ¿verdad? Por eso es que hay un solo altar, es la cruz del Calvario. Ese es el único altar donde hay sacrificios aceptables. Fue el único lugar donde se presentó un sacrificio perfecto para siempre. Un sacrificio perfecto para siempre. Por eso es el orden de Dios. Y ya ahorita se lo voy a enlazar todo para que usted me entienda mejor. Dice, mire, Hechos 15:11 dice: creemos más bien que somos salvos por gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo somos. O sea, los judíos y los no judíos somos salvos porque a Dios le plació. No porque usted era bonito y usted hace buenas obras y usted pensaba mucho en Dios. No. La Biblia, ¿qué dice? La semana pasada les enseñé que la Biblia dice: yo te escogí a ti, ¿verdad? Tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. El Espíritu Santo te mete ese deseo, te atrae a Jesús, Jesús te trae al Padre, te lavas en la sangre de Cristo, y este primer paso es satisfecho para Dios. Dios dice: ok, la primera ofrenda, la del pecado, este muchacho lo ha recibido. Por eso es el orden de Dios. Y mire, ya usted me va a entender mejor. De pronto ahorita no me entiende mucho, pero la primera ofrenda, la del pecado, quiere decir que el ser humano tiene que venir a Cristo Jesús primero. Tiene que primeramente, esa ofrenda tiene que ser presentada en tu lugar y en mi lugar. Cuando uno viene a Jesús, nosotros ya hemos pasado por eso, los que estamos aquí. Cuando uno viene a Jesús, uno dice: yo confío en esa ofrenda. Dios te recibe para que empieces a ser sacerdote con esa ofrenda. La segunda, la ofrenda por la culpa. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y la culpa? ¿Por qué había dos ofrendas? Dice, mire, Levítico 6:5: cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente. Usted puede leer los otros versículos después, pero en esta parte lo que me interesa es la que dice al final. Dice: para que presente una ofrenda por la culpa. Entonces ya esta ofrenda ya no es por el pecado. Ahora esta ofrenda es por la culpa o por la transgresión. ¿Se acuerda que vimos que hay niveles como Dios ve al hombre del pecado, verdad? Está el pecado, está la transgresión, pecado e iniquidad. Si usted se fija, había ofrenda por el pecado y había ofrenda por la transgresión, pero no hay ofrenda por la iniquidad. De eso hemos hablado, ¿verdad? La iniquidad te aleja de Dios completamente. La transgresión y el pecado, Dios te lo perdona. Ahora, el pecado es principal, primer sacrificio, porque el hombre vivía separado de Dios a causa del pecado. Ahora usted vino a Cristo, recibió la primera ofrenda, pero seguimos fallando, ¿verdad que sí? Entonces la segunda ofrenda era la ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa es cuando usted ofende a sus hermanos, o usted ofende a Dios después que ya está convertido al Señor. Usted se entregó al Señor, pero usted vuelve a fallar. Pelea con su hermano en Cristo, hay problemas, uno ofende, dice cosas que no debe decir, hace cosas que no debe hacer. Entonces había una segunda ofrenda, que era la ofrenda por la culpa. En Isaías 53 dice: Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Pero en el original esa palabra, el pecado, se traduce como transgresión. Entonces transgresión son los pecados que Dios sabe que usted va a hacer de aquí hasta que el Señor se lo lleve. El Señor sabe todo lo que usted va a hacer, todo. Y Él ha decidido desde antemano perdonarle ya todo eso. Por eso vimos la semana pasada que Él ya lo ve a usted sentado en lugares celestiales, ya lo ve terminadito, ¿verdad?
Porque Dios sabe y dice, aunque este muchacho me falle, yo sé que Él me ama, vuelve a mí, yo lo limpio y vamos y caminamos para adelante. Yo sé que Él me ama. La Biblia dice, sabe Dios quiénes son suyos. Él sabe si hay alguien jugando con Dios o hay alguien que está fallando, pero está luchando y está intentando. Y Señor, te quiero servir, perdóname, lávame, límpiame, quítame esto. Pero hay gente que no le importa. Dios sabe quiénes son suyos, quiénes lo aman de verdad. Entonces la ofrenda por el pecado, primera de Juan 2:9, por la culpa, dice, el que dice que está en luz y odia a su hermano, todavía está en tinieblas. La segunda ofrenda por la culpa era cuando el pueblo de Dios hería a su compañero, ¿verdad? O le pedía prestado y no pagaba, y se armaban unos líos. Entonces el Señor decía, tráeme una ofrenda para eliminar la culpa. Cuando había problemas entre la gente del pueblo, cuando había discusiones graves, pero no eran cosas que te iban a separar de Dios, ¿verdad? No era algo que Dios decía a fuera del campamento, pero eran pecados. Entonces ese tipo de pecados eran los pecados de culpa. Entonces mire, váyame siguiendo el orden. Primeramente la ofrenda del pecado, después la ofrenda de la culpa. La tercera ofrenda era la ofrenda quemada. El sacerdote, dice Levítico 1:9, lavará con agua las vísceras, las piernas, él hará arder sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. La ofrenda quemada. La ofrenda quemada ya no era ni una ofrenda por el pecado ni una ofrenda por la culpa, sino ya era una ofrenda donde la gente venía a hacer alguna petición especial. Era una ofrenda que ya era una ofrenda voluntaria, ya no era mandatoria. Las dos primeras ofrendas Jehová ordenó, era una orden que el pueblo tenía que cumplir estas dos todo el tiempo. Todo el tiempo, esto era obligado. Una vez al año el rey tenía que pedir por los pecados de todo el pueblo. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santo por los pecados de todo el pueblo, para que Dios no tuviera ira contra el pueblo y perdonar el pecado. Cada vez que usted tenía problemas con su hermano, con un vecino, cada vez que había algún lío, obligado tenían que arreglarse a través de una ofrenda. Iban donde Moisés arreglaba el asunto, pero los dos del problema tenían que ir al sacerdote y presentar una ofrenda por la culpa, por la transgresión, por el problema que hubo entre ellos. ¿Sí me va entendiendo? Sí. El primero era la culpa en general del pecado. Entonces el primero es la culpa de la humanidad, el pecado de la humanidad en contra de Dios. El segundo era cuando había problemas entre hermanos, cuando había líos entre el mismo pueblo, cuando había, pues, si usted se lee todo eso de Levíticos, Dios da instrucciones. Dice, si aquel te ofende y tú no le pides perdón, pero después se arreglan y iban donde Moisés, se arreglaban, se abrazaban, pero tenían que ir al sacerdote y presentar una ofrenda por la culpa. Eso era obligado, y el que no obedecía a Dios, Dios mostraba y decía, este no cumplió, y caía a juicio. O sea, esto era obligado para todo el mundo. Y hoy en día Dios no ha cambiado. Estas dos son obligados para toda la humanidad. La tercera es la ofrenda quemada. Esa ya no era obligada, esa era voluntaria. Esa ya era el que quiere me trae esta ofrenda. ¿Sí ven la diferencia? La tercera era ya voluntaria, y hoy en día no ha cambiado. Estas ofrendas aplican para la humanidad de hoy. Dice, mire, Levítico 1:9 habla de una ofrenda que es para consagrarse a Dios, una ofrenda de consagración. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces mire, usted viene a Jesús, la primera ofrenda es cumplida para Dios. Tenía que ser perfecta, el único perfecto como ofrenda a Jesús. Ya usted le sirve al Señor, pero usted tiene problemas con sus hermanos. Usted le falla al Señor, miente en el trabajo, algo le va mal. Dios dice, no te olvides. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tienes un problema con tu hermano y me quieres traer una ofrenda, ¿qué dice el Señor? Exacto. Primero arregla, déjame la ofrenda, pero primero vete y arregla tu situación con tu hermano y después ven y aceptaré tu ofrenda. Esa es la ofrenda por la culpa. Por eso tiene que ser en este orden. O sea que si usted viene
y le trae ofrenda a Dios, cualquier ofrenda que sea, pero usted tiene problemas sobre todo con sus hermanos en Cristo Jesús, Él no la acepta. No la acepta. Porque no es como yo quiero, es como Él ordenó. Entonces estas dos son mandatorias. La tercera es, ya usted le sirve al Señor. Usted siempre está arreglando sus cuentas con el Señor y con los hermanos. Está bien. Entonces la tercera es cuando usted dice, ahora yo me quiero consagrar a ti. Ahora yo quiero de verdad servirte como sacerdote. Quiero arreglar toda área de mi vida. Me quiero consagrar. Entonces esa es ya la ofrenda que se llama la ofrenda quemada. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta ofrenda, la quemada, es cuando usted presenta su cuerpo como sacrificio vivo. Es decir, cuando usted deja de hacer lo que usted quisiera hacer, pero usted sabe que está malo hacerlo. Y a todos nosotros nos pasa, ¿verdad? Esta ofrenda es la que Pablo decía, miserable de mí, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me podrá ayudar? Decía como el Chapulín. Entonces, ese tipo de ofrenda es cuando usted se decide a pelear contra la carne. Cuando usted se decide a decir, no, esto está mal ante Dios, no lo voy a hacer. Aunque con todas mis ganas tengo ganas de hacer eso, pero no, me voy a poner fuerte y ahí, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, dame fuerza. En ese momento, usted está en el altar y se está quemando. Pero sube un olor, dice, agradable y perfecto. Porque Dios dice, qué lindo cómo me ama. Aunque le duele, porque duele cuando uno quiere hacer algo que uno sabe que está mal. Y póngase usted a pelear en la mente para no hacer eso. Duele. Le duele a uno el cuerpo, si uno se descompone, uno se enferma, pero uno dice, no, yo no voy a hacer esto porque está mal ante el Señor, yo sé que está mal, y uno lucha, y si hay que llamar a algún hermano, hay que llamar, y pastor, ore por mí que estoy en tentación. Pero en ese momento usted está en el altar, siendo quemado, y Él recibe ese sacrificio, porque es un sacrificio para consagración. Él dice, este sí quiere caminar recto conmigo, este sí. Y le fallamos al Señor, pero el Señor dice, ¿cuántas veces te he visto que tú luchas por servirme? Tranquilo, levántate, límpiate, sigue adelante. No viene juicio. Cuando usted pasa una vida presentando este tipo de ofrendas, pero usted le falla al Señor, no viene juicio, porque el Señor sabe que usted siempre está constantemente en el altar presentando su cuerpo. ¿Sí va viendo la diferencia? Pero esta es voluntaria, no es obligatoria, porque usted puede servirle al Señor, usted se arregla con los hermanos, cuando le falla al Señor le pide perdón, son transgresiones, cositas menores, ¿verdad? Transgresión quiere decir algo, usted se acuerda, transgresión quiere decir algo que solo usted y Dios saben, un pecado entre usted y Dios, nadie más lo sabe, no le afecta a nadie más, no causa daño a nadie más, es algo entre usted y Dios. Por ejemplo, cuando uno tiene un mal pensamiento, nadie más lo sabe, eso es entre usted y Dios, esa es una transgresión. Cuando se convierte en pecado, no hablamos del pecado original, ¿verdad? El que limpia solo Cristo, hablamos de un pecado cuando usted hace algo pero ya daña a alguien. Por ejemplo, un esposo que adultera ya pecó porque ya lastimó a alguien más, ¿verdad? Ya afectó a su mujer, a sus hijos. Eso ya es un pecado. Y el pecado, la sangre de Cristo lo lava, se puede restaurar, se puede arreglar. La iniquidad es cuando a ese hombre le gusta adulterar, traicionó a la mujer con una y traiciona con otra y sigue con otra y sigue con otra, y ya eso se volvió iniquidad. Aunque sea cristiano, está más perdido que aunque esté predicando y sea pastor, está perdido, porque la iniquidad es el que conoce a Dios pero decide practicar el pecado. No es que no peca, porque hasta el apóstol Juan decía, el que dice que no peca miente, o sea que hasta el apóstol pecaba, siendo apóstol, que hay gente que cree que los apóstoles no pecan. El apóstol Juan dijo, el que dice que no peca miente. Entonces no es que no pecamos, sino que el que comete iniquidad le gusta, no le interesa que ofende a Dios, y él dice, no me importa, como quiera la sangre me limpia, eso contigo, dale y dale, ya se engañó a él mismo. ¿Ve? Entonces estamos en la ofrenda quemada. La cuarta ofrenda es la ofrenda cocida. La ofrenda cocida, o le dicen la ofrenda de la comida, era una ofrenda que también era voluntaria, tampoco era obligatorio.
Dice Levítico 2:1, cuando alguien presente una ofrenda, ya sea de vegetal, de harina, ahí habla de fruta, ahí habla de ese tipo de ofrenda que ya no eran animalitos, sino eran cosas de la comida del campo, ¿verdad? No había derramamiento de sangre. Fíjese, de las 5 ofrendas, la ofrenda cocida era la única donde no se derramaba sangre porque no se presentaban animales. En todas estas era obligatorio que había que derramar sangre, obligatorio. En la primera, ¿quién derramó la sangre? Jesús, ¿verdad? En la segunda, ¿quién derrama la sangre? Toda ofrenda tiene que tener derramamiento de sangre. Jesús, ¿verdad? En todas las demás, el que derrama la sangre por usted, que ya la derramó, es Jesús. Pero en el antiguo, toda ofrenda tenía que tener derramamiento de sangre, menos la ofrenda cocida. Esa no tenía derramamiento de sangre, pero era una ofrenda que Dios aceptaba. La ofrenda cocida, la palabra en hebreo de esta ofrenda que se usa en la Biblia es menujá, que significa descanso. O sea que este era un tipo de ofrenda que cuando la gente la daba, le traía descanso. Esta ofrenda habla en el Padre Nuestro que dice pan de cada día. Esta ofrenda habla de lo material, de la necesidad de el billete para pagar la renta, ¿verdad? De que haya pan en la casa, de que la neverita tenga cosas. Esta ofrenda, la ofrenda cocida, habla, si usted lo quiere poner así, de la ofrendita que usted da en efectivo, ¿ya? Esta ofrenda habla de lo material, pero es una ofrenda que trae descanso. Entonces, esta ofrenda no debía tener levadura. Usted podía traer pan, usted podía traer trigo, cebada, frutas, pero lo que Jehová prohibía que esa ofrenda tenga levadura. ¿Se acuerda usted cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos? ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Yo se lo puse ahí, la hipocresía. Porque ellos, mire, se vestían bien sacerdotalmente, ¿verdad? Hablaban muy sacerdotalmente. Diezmaban, pero mire, no daban el diezmo, ellos daban como el 30%, no daban el diezmo. Y si alguien venía y le regalaba una flor, él decía, déjame dar el diezmo de la flor, y le sacaban el pétalo. O sea, le estoy exagerando, ¿verdad? Pero dice que ellos daban el diezmo de la menta, de la hierba, de todo. O sea, eran bien ordenados en sus cosas. Pero Jesucristo les dijo, vosotros sois sepulcros blanqueados. Se lo pongo en el día de hoy, gente que se viste muy cristianamente, hablan muy cristianamente, se saben las palabras cristianas, Dios le bendiga, amén, gloria a Dios, se saben el lenguaje de la iglesia, se visten como la iglesia y traen el diezmo, pero viven llenos de hipocresía. Son gente que quiere hacer las cosas no para darle gloria a Dios, sino para que le den gloria a ellos. Y si uno no les llama y si uno no les agradece públicamente, se enojan. Hacen algo para Dios y si uno no dice gracias, hay que darle medalla, hay que darle trofeo, hay que tomarlo en cuenta, porque si no, se resienten. Gente que llega a las iglesias y enseguida quieren brillar, enseguida quieren que uno los ponga arriba, enseguida, uno ni los conoce. Entonces, esa levadura, el Señor dijo, no, tiene que ser, si das el diezmo, si das tu ofrenda, que sea con corazón puro, como la viuda, ¿verdad? Ella dio lo que tenía. ¿Qué me importa a mí quién me vea? Pero Jesús la vio. Jesús la vio. O sea, la ofrenda no es solamente el efectivo que uno pone, ¿verdad? Usted ofrenda, cuando usted me ayuda a recoger las sillas, usted le está ofrendando al Señor su tiempo, su esfuerzo. Usted el domingo puede estar en su cama tranquilo durmiendo, pero usted viene acá, usted está ofrendándole al Señor su tiempo. Cuando usted alaba al Señor, todo eso son ofrendas, ¿verdad? Pero el Señor dice ofrendas con levadura. Iglesias que uno está alabando a Dios, pero mira, ay, ya llegó esa hermana, Dios mío, tenía que, Padre, te alabo, ay, mira cómo vino vestida, ay, Señor, reprenda. Gloria a Dios. Entonces estamos dando ofrenda, pero no han cumplido el paso 2. ¿Sí se dan cuenta? Tienen cosas contra el hermano, pero traen el diezmo. No le importa al Señor. El Señor dice, arréglate acá primero, conságrate, y de ahí
tu diezmo, te bendigo. Pero hay gente que diezma y diezma y diezma y no prosperan y dice, pero ¿qué pasa si yo estoy diezmando? Pero tienes coraje con todo el mundo, no te has consagrado, vive como te da la gana. Si va viendo por qué el orden de Dios es importante en las ofrendas, porque Dios quiere que se haga en el orden de Él. Entonces Él le dijo a los discípulos, cuidaos de la levadura. Primera de Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno será evidente, porque va a llegar un día donde se va a probar tus obras y el fuego la va a probar. Entonces hoy en día el fuego que cae, ¿cuál es el fuego que Dios usa para probar su ofrenda? El primer fuego es la palabra. Jehová le dijo a Jeremías, ¿no es acaso mi palabra como fuego que cae? Porque cuando usted oye la palabra de Dios y de momento le llega a esa palabra que hay algo que usted anda mal y usted hace, ¡ay! Eso fue para mí, dice uno, ¿verdad? En esa área yo estoy mal. Entonces esa palabra es como un fuego que cae, pero si usted le quiere servir a Dios, es un fuego que lo quema para bien, para bendición. Es un fuego que usted dice, ay Señor, yo sé que me estás hablando, yo estoy mal ahí, amén, gloria a Dios, te voy a obedecer, perdóname. Entonces la palabra es el primer fuego que cae. El segundo fuego que Dios usa hoy en día es las pruebas. El apóstol Pedro dijo, ¿verdad? No os sorprendáis del fuego que ha venido como pruebas a sus vidas, porque eso le viene a todos nosotros. Y dice que con ese fuego tu fe es probada y se convierte en una fe de oro verdadera, ¿verdad? Entonces ese fuego sirve, la palabra te enseña unas cosas, y el fuego de la vida, las pruebas de la vida te van moldeando tu fe a ver si de verdad tienes confianza en Dios o no. Como dicen cuando trillan los chicharrones, ¿verdad? Si de verdad confío en Dios de a de veras o es pura boca. Cuando no hay nadie que te ayude, nadie que te dé la mano, nadie que te dé una palabra de aliento, de consuelo, siempre seguimos confiando en Él, ¿verdad? Entonces, en la ofrenda cocida no había derramamiento de sangre, pero igual Cristo pagó por esta ofrenda, ¿verdad? Porque Él es el que te da el pan de cada día. Él es el que te da el pan de cada día. Hay gente que dice, no, yo porque yo estudié mucho, soy muy inteligente, yo tengo una habilidad tremenda y, hermano, ¿a usted le ha ido bien? Sí, porque yo, tú sabes. No le dan la gloria a Él. Yo recién pasé de mi trabajo, mi esposa lo sabe, pasé un examen que bien difícil y lo pasé con 100. Era 3 horas para el examen, lo terminé en 2 horas y media y fuimos 5, de los 5 solo 2 pasamos, los otros tienen que volverlo a tomar y si no lo pasan pierden el trabajo. Un examen de... Pero yo estaba tan impresionado que yo decía, Señor, la gloria es tuya. Y cuando me preguntan, yo lo digo. Gente que no cree en Dios, gente que son de trabajo impíos, yo les digo, la gloria sea para Dios, porque yo no soy inteligente. Me decían, Luis, mi primer nombre es Luis. Me decían, Luis, ¿cómo tú acabaste tan rápido? ¿Cómo tú has trabajado con esto antes? Yo les decía, no, yo nunca, primera vez que veo ese sistema. ¿Y cómo tú sabes? ¿Cómo tú aprendiste tanto? La gloria sea para Dios. Aunque no sean cristianos, ahí se ve. Porque entre cristianos es lindo darle la gloria a Dios, ¿verdad? Entre cristianos todo el mundo, ay, la gloria sea para el Señor. Cuando está allá afuera con gente que no te conoce, con gente que ni sabe que eres cristiano, y uno se atreve a decir la gloria sea para Dios, aunque te digan, este está... Pero Dios está viendo que tu ofrenda cocida es aceptable, porque está subiendo como olor fragante. Tú le estás dando públicamente la gloria a Dios, ¿verdad? Y se puede aprender tanto solo de esta ofrenda cocida. Gente que Dios le ha dado de pronto apariencia física, que son simpáticos, ¿verdad? Así como el vecino que está al lado suyo. Gente que tiene esa belleza, pero no le dan gracias.